soy pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. Buenas noches, estamos aquí muy contentas de poder compartir con ustedes la palabra que el Señor nos ha dado, y estamos en compañía de nuestras hermanas Verónica, Pamela y Oneida, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice cuando nos habla en su palabra. Aquí vamos a ver unos versículos que el Señor nos dice cómo debemos tratar o hablar con nuestros hijos, con otras personas y con nosotros mismos, porque nos damos a conocer que sí lo tenemos a Él en nuestro corazón. Y para comenzar vamos a leer Números 6, 22 al 27. Amén, pastora. Vamos a leer Números 6 del 22 al 27, como dice la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: habla ahora a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amado y amada, con esta bendición que el Señor nos deja en su palabra, es un ejemplo en que nosotros podemos tomarla, apropiarnos de ella y declararla sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros seres queridos, para que nosotros podamos asegurar esa bendición que sea una realidad en la vida de ellos. En otras versiones nosotros también podemos ver que dice que el Señor te bendiga y te proteja, que te mire con agrado y te extienda su amor, te mire con buenos ojos, te muestre su bondad, su gracia, te favorezca, se apiade de ti. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz, te haga vivir en paz. Amados y amadas, en estos tiempos, ¿quién no necesita de esta bendición? ¿Quién no necesita de estas palabras que se hagan una realidad en nuestras vidas? No importando si andamos en las calles, afuera, en el campo, dentro de la casa, podríamos estar bien guardados, pero realmente que si nosotros no contamos con la bendición del Señor, es probable que no estemos seguros. Entonces es una bonita palabra para que la tomemos para cada uno de nosotros. Amén. Fíjense que es que poderosa esta palabra, porque en el versículo 27 dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bueno, yo les digo, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Honduras, sobre Amén. Las familias Amén. De nuestro querido país. Así Entonces, ¿cómo no valorar, atesorar esta palabra que el Señor nos está dando en esta noche, ¿verdad? Y porque el propósito de Dios siempre es bendecir, que Amén. Nosotros bendigamos, que en nuestros labios solo hayan buenas palabras de bien para Amén. Todos aquellos con los que nosotros compartimos. Y de Él nosotros tenemos que aprender, porque aquí en su palabra está escrito lo que dice, lo que quiere que nosotros hagamos con los nuestros, ¿verdad? E incluso con todos los que podamos estar compartiendo. Y la corrección, la disciplina del Señor, hasta de eso tenemos que aprender, porque imagínense que nosotros como padres podemos corregir a nuestros hijos y aplicar medidas a veces muy duras, drásticas, y con las palabras nos volvemos violentos, nos volvemos groseros, ásperos, y en vez de bendecir estamos maldiciendo. Yo siempre he dicho, la palabra maldecir no es decir maldito, sino que es decir mal, decir palabras soeces, groseras, ásperas. Entonces,
el poder de nuestras palabras se va a manifestar en lo bien o en lo malo que produzcan, porque nuestros hijos reciben esas palabras, ellos son responsabilidad nuestra y nosotros los cubrimos, nosotros somos los que como que provocamos que algo venga a ellos, bien o mal, vida o muerte. Entonces se hace una realidad la palabra que nosotros decimos. Cuando usamos las palabras continuamente de bendición, entonces eso es lo que va a llegar, bendición. Y lo mismo es, si nosotros maldecimos o decimos mal, entonces va a venir destrucción, va a venir pérdida y calamidad. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros que es bendecir? Es desear el favor de Dios sobre unas personas, sobre nuestros hijos, que como nosotros deseamos que nuestros hijos sean benditos, que nuestros hijos estén llevando por el camino del bien su vida, que oigan consejos, que reciban la palabra de Dios cuando nosotros los instruimos en nuestros hogares, y que si no conocen al Señor, pues también con la palabra del Señor encontrar el camino para acercarse a Dios, ¿verdad? Entonces la bendición puede abarcar que tengamos buena salud, que hayan bienes materiales, que hayan buenas relaciones familiares, que tanta falta que hace. Entonces y viene también palabra de eternidad, ¿verdad? Porque nos habla de salvación. Ahora, debemos desear larga vida, que los nuestros sean dichosos. O sea, tenemos que aprender a cambiar nuestro vocabulario. Debemos cambiar cómo hablamos. De repente no aprendimos mucho desde jóvenes, de recién casados o cuando vinieron nuestros hijos, ¿verdad? Pero ahora es el tiempo. Si ya nuestros hijos están grandes, entonces podemos pedirles perdón por aquello que hicimos cuando estaban pequeños, porque eso se va a reflejar en la vida futura de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿a quién nosotros debemos bendecir más? Cuando nosotros bendecimos, recibimos bendición. Entonces, la pregunta obligada es, ¿a quién vamos a bendecir? Bueno, pues a nuestro prójimo. Vamos a bendecir a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los hermanos en la iglesia, a los compañeros de trabajo, a toda la gente, hermanos, aún a los enemigos. Fíjense que Mateo 5, 43, 44 dice, bendecid a los que os maldicen. Entonces, al principio la hermana Pamela leyó unos versículos, y estos versículos nos dan Dios les da la orden al pastor o al apóstol de una congregación de que tiene que bendecir a todos los miembros de su iglesia, y aquellas personas que ejercen el sacerdocio en un hogar también lo tienen que hacer sobre sus hijos, tanto espirituales como biológicos, y a la descendencia. Es decir, que podemos bendecir, no podemos, debemos bendecir a nuestros nietos, a todas las generaciones que vienen. Fíjense que si nosotros nos ponemos a hablar como padres, nosotros podemos afectar profundamente la dirección que van a tomar la vida de nuestros hijos por medio de las palabras que nosotros les hablamos. Si nosotros leemos Colosenses 3:21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten, para que no se desanimen. Y en otras versiones dice, padres, no sean pesados con sus hijos, no los irritemos, no los exasperemos. Dice que no nos excedamos al reprenderlos, que no los provoquemos a ira, que no seamos tan exigentes. Y es que a veces los papás se nos va la mano. Con nuestras palabras nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a moldear y a formar el futuro de nuestros hijos, de aquellas personas en las que nosotros tenemos influencia. Nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros estamos
en una responsabilidad de influir en nuestros hijos. Y es muy, pero muy importante que nosotros hablemos cosas buenas sobre la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad, y aparte de la autoridad que como padres tenemos, también tenemos responsabilidad. Esto no quiere decir que siempre vamos a estar de acuerdo con ellos, o que no vamos a estar en desacuerdo, o que nunca vamos a tener que confrontarlos o que corregirlos. Claro que sí, pero el tono general de nuestras palabras debe ser positivo. Amén. Y qué importante es, ¿verdad?, que a veces en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia, nosotros, queriendo ser bien intencionados, venimos a decir un montón de cosas, a constantemente estarlos sacando de sus casillas, a regañarlos a cada momento, y aun cuando son adolescentes es peor, ¿verdad? Porque es cuando más nosotros queremos que ellos empiecen a cambiar un poco, como que ya los miramos demasiado adultos y ellos aún no son tan adultos, ¿verdad? Entonces empezamos a decirle, porque sos tan haragán, que nunca vas a hacer nada bueno. Yo recuerdo una frase que les dicen, bueno para nada. O sea, y eso la gente antes solía decirlo mucho. Entonces, a veces también les decimos que si no cambias su comportamiento, nunca vas a lograr nada, nunca vas a hacer nada, y nosotros marcamos a nuestros hijos con esas palabras, ¿verdad? Entonces también les decimos, no vas a ir a la universidad, no vas a poder hacer esto, y es cierto, o sea, como padres fallamos y decimos muchas cosas que a la larga, por enojo, por el momento, solo las soltamos y no las pensamos, ¿verdad? Y pensamos también que nuestros hijos, por no hacernos caso, por no obedecer, ellos se van a meter en problemas y les van a pasar muchas cosas, y eso lo declaramos sobre ellos. Y no entendemos que esa clase de palabras, ¿verdad?, lo que vienen a hacer es a destruirlos realmente. Entonces, más rápido de lo que nosotros creemos, esas cosas que los rodean, porque no medimos también la magnitud de lo que nosotros decimos, de nuestras palabras. Entonces, dejemos de hablar negativamente a nuestros hijos. Dejemos también de decirles cosas que ellos los hagan sentir mal, que los ofendan, que los dañen, que dañen su autoestima. Porque nosotros, yo creo que como padres todos queremos que nuestros hijos sean hijos productivos, hijos buenos, que tengan éxito. Entonces empecemos a declarar esas palabras de vida sobre ellos. Empecemos a decir sobre ellos, en lugar de predicciones de mal y fracaso, empecemos a declarar lo que la palabra dice. Nosotros, las palabras nuestras pueden ser para bendecir o maldecir a las personas, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Y en Proverbios 18:21, en la primera parte dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y me llamó la atención mucho la NTV, que dice, la lengua puede traer vida o muerte. Entonces nosotros tenemos que estar claros, ¿verdad?, que si nosotros realmente queremos darle vida a nuestros hijos y no muerte, tenemos que empezar a hablar con sabiduría. Según como usemos nuestra lengua, así van a ser los frutos que ellos van a poder dar en el camino de su vida, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que lo que nosotros hablamos determina la vida y la muerte, determina que si ellos van a tener éxito en su vida o no, y no medir nuestras palabras, no soltar palabras sin pensar. Nuestras palabras causan un impacto poderoso y duradero en nuestros hijos, no solo para hacer daño, sino también para lograr un bien en ellos. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. No olvidemos que una buena palabra lleva alegría al corazón de nuestros hijos, de nuestra familia, y quita toda ansiedad, toda depresión, toda tristeza que puedan tener, inclusive nosotros, cuando nosotros estamos tristes, pero viene alguien y nos dice una palabra bonita, eso llena nuestro corazón. Amén. Y definitivamente con ellas traemos edificación o destrucción a nuestra familia, ¿verdad? Amén, hermana. Y compartiendo con eso, uno puede pensar, ¿por qué tiene la lengua un poder tan devastador, verdad? ¿O puede restaurar? ¿Cuál es el poder realmente que puede tener la lengua? Siempre recuerdo un mensaje de nuestro pastor que decía, trate de mantener usted la lengua quieta, a ver qué tanto se mueve. Y creo que no llegamos.
nadie a ese reto, ¿verdad? Es decir, yo la mantuve quieta, ¿verdad? O hizo lo que yo quise en ese momento, digo yo, no se mueve, no se mueve. Y no es así. Entonces, ¿por qué la lengua tiene un poder tan devastador en la vida de nuestros seres queridos? Nosotros podemos ver en Lucas 6:45 que dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tenemos, amados, en el corazón? ¿Qué tenemos nosotros en el corazón para decirle a nuestros hijos algo que les vaya a hacer daño, que los vaya a lastimar? Muchas veces hasta nuestros propios hijos pueden decir: ni entiendo lo que mi mamá me está diciendo o mi papá me está diciendo, no sé qué significa eso, pero sí sé que me está haciendo daño. Entonces, ¿con qué nosotros podemos anular esas palabras? Con una palabra de bendición. Amén. Así como iniciamos el tema, nosotros, el Señor ya nos deja una bendición en Números 6:22 en adelante, donde nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos bendecir. Dice la palabra del Señor que la palabra de Él es viva y eficaz. Quiere decir, amado y amada, que si usted dice: no tengo palabras que decirle a mi hijo, aprópiese de la palabra del Señor. Aprópiese de ella, porque salió de la boca de nuestro Señor. Y dice que es viva y eficaz, y que va a salir con un propósito con la cual no va a regresar hasta que cumpla lo que el propósito por el cual salió. Y nosotros también podemos ver, amados, en Efesios 4:29, que dice: toda palabra que salga de nuestra boca sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que nos escuchan. Miren qué bonito, dice edificación. Usted está edificando, está construyendo en la vida de sus hijos, de sus seres queridos, hasta de su esposa o de su esposo, alimentando en ellos una autoestima que les va a ayudar a desarrollar todos esos talentos y dones que el Señor sembró en la vida de cada uno de ellos. Y hay otra versión en el mismo versículo, Efesios 4:29, en la PDT, que dice: no digan malas palabras. De repente, por esta versión vamos a entender un poco más el mensaje de este versículo. Dice: no digan malas palabras, sino palabras que ayuden, animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a los que escuchen. Quiere decir que es como una siembra que usted está haciendo en el corazón de la persona que le está escuchando. En Efesios 1:3 también dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No nos quitó bendición. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, bajo el nombre que es sobre todo nombre, que nos fue dado por gracia, para que a través de ese nombre nosotros podamos bendecir a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros tan solo entendiéramos que el Señor nos preparó, el Señor nos diseñó para que nosotros seamos canal de bendición. Pero la bendición tiene que hablarse, tiene que ser pronunciada. Fíjese que uno no puede tener como un buen deseo o tener buenos pensamientos para declarar una bendición, porque si nosotros no lo expresamos, no saben que los estamos bendiciendo. Entonces no deben ser solo pensadas o sentidas, ¿verdad? Sino deseadas, sino habladas, que tienen que ser pronunciadas. Eso tiene un efecto. Ahorita nos estamos dando cuenta del poder que tienen nuestras palabras cuando hablamos. Entonces la misma palabra nos va guiando para que entendamos que lo que debemos hablar debe bendecir, no maldecir, no arruinarle la vida a nadie con lo que nosotros decimos. Amén. Peor si es con nuestros hijos. Imaginen qué es lo que más queremos. Ahora, si nosotros nos damos cuenta y leemos el Antiguo Testamento, las personas en ese tiempo, cuando el patriarca se acercaba ya era anciano o estaba a punto de morir,
los hijos se reunían alrededor de él, porque en ese tiempo anhelaban la bendición. Amén. La bendición que él declaraba sobre sus hijos, lo rodeaban, se le ponían ahí al lado de su lecho donde estaba, y los hijos buscaban eso, buscaban la bendición que el papá pronunciaba, porque además de que eran palabras poderosas, ¿verdad? Que les iba a traer bendición, éxito y prosperidad en su vida futura, estaban llenas de amor, porque estaban hablándole a sus hijos, Amén. aquellos hijos que nacieron del amor, ¿verdad? De ellos. Entonces, acuérdense que en aquellos tiempos de repente no había el testamento que se usa ahora. Entonces para ellos era muy, muy, pero importante que el padre declarara las palabras de bendición sobre sus vidas, porque sabían que tenía peso, que tenía autoridad espiritual, que eso se iba a realizar, que eso se iba a hacer efectivo. Y lo que él dijera, pues les iba a traer bienes a ellos, ¿verdad? Iban a ser prósperos, iban a tener salud, porque solo se declara lo bueno, se declara la bendición. Y sí, así, por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando hablamos, ¿con qué estamos impactando la vida de las personas, de nuestra familia, compañeros, amigos, más que todos nuestros hijos, porque nuestro núcleo familiar cercano es nuestro esposo o esposa y nuestros hijos? Entonces, ¿qué estamos lanzando con nuestra boca hacia ellos? Como que nosotros tiráramos algo hacia ellos. ¿Qué les estamos dando? ¿Bendición o maldición, verdad? Entonces, uno de los casos que tenemos ahí en la palabra del Señor es el caso de Esaú y Jacob, ¿verdad? Cuando su padre ya había llegado a la etapa de que ya era un anciano y prácticamente estaba ciego. Entonces él le declaró a Esaú, que era el mayor, que lo iba a bendecir, y la esposa, que tenía un hijo preferido, que no debe ser así. Nosotros no debemos tener hijos preferidos con los que tenemos, ni amar más a uno ni amar menos al otro. Los niños sienten, así sean grandes, los niños o muchachos sienten cuando la mamá o el papá eligen a uno, que le están poniendo, mira que deberías de parecerte, mira que deberías de hacer. Bueno, eso es ahora, comparándose, eso es tan malo para los niños, para su desarrollo emocional. Entonces, pero la mamá quería que Jacob fuera el que recibiera la bendición principal, ¿verdad? Por lo que eso representaba, por lo que eso venía a significar, ¿verdad? La bendición de él. Y no era, como le digo, no era cualquier bendición, sino que era una que traía mucha prosperidad en la vida de ellos. Entonces Isaac entró en un momento que fue engañado, porque la mamá planificó, ¿verdad? Que Jacob pudiera vestir las ropas de Esaú. Hasta le puso vellos en sus brazos y sentía que él merecía eso. Pero eso, aquí hay un ejemplo de que nosotros no debemos hacer eso, de engañar a nadie con preferencias por nuestros hijos, porque los niños a veces se aprovechan. Usted sabe que sí, se aprovechan para hacer sus cositas porque saben que el papá o la mamá los defiende, ¿verdad? Y actúan mal. Ahora, nosotros debemos recordar, no sé si nos acordamos de nuestra niñez, bueno, yo creo que nuestra juventud, pero nosotros fuimos niños, aunque no parece, ¿verdad? Tuvimos nuestra niñez y algunos eran más inquietos, otros eran más calmaditos, pero no debemos tener preferencia para nuestros hijos. Todos somos diferentes, pero son nuestros hijos que amamos con todo nuestro corazón. Amén. Mire qué peligroso. En esta historia hay una enseñanza, hay una lección de que los padres no debemos de tener preferencias por los hijos. Eso puede dañar, como decía la pastora, la vida de los hijos. Y mire que aquí usted puede leerlo en Génesis 27, mientras Esaú andaba de cacería,
la mamá, Raquel, la mamá de los dos, Esaú y Jacob, y el padre Isaac. Isaac había llamado a Esaú y le había dicho que le iba a bendecir. Entonces vino la mamá e hizo un plan para que el padre bendijera a Jacob, que no era el primogénito, y le dijo: ve a tu padre y preséntale esta comida y él te dará la bendición que en realidad le pertenece a tu hermano. Todavía se lo dijo. Pero Jacob reconoció la seriedad de ese fingimiento, de esa mentira, y le dijo: pero mamá, ¿qué pasa si él reconoce el engaño, ve el engaño y me maldice en vez de bendecirme? ¿Por qué? Porque iba a ser maldecido por el resto de su vida. Entonces, yo le pregunto esta noche, ¿nosotros bendecimos o maldecimos con lo que decimos? Tenemos que recordar, hermanos, que la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado y que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Le voy a leer Génesis 27:12, donde está lo que yo le acabo de decir. Jacob dice: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Yo le invito esta noche a que meditemos sobre este pasaje. Jacob entendía que él lo estaba arriesgando todo su futuro, por ese engaño que él estaba haciendo. Estaba consciente de que las palabras que su padre pronunciara sobre él le iban a impactar, ya fuera para bien o para mal, pero era una bendición o una maldición para el resto de su vida. No había vuelta atrás. Pero como su mamá estaba empecinada en llevar a cabo el plan que ella había ideado para que le bendijeran a Jacob, lo convenció para que siguiera adelante con el plan. Y bueno, Jacob lo siguió con el plan, ¿verdad? Porque eso era lo que su madre se había propuesto. Y la mamá cocinó lo que a Isaac le gustaba. La pastora lo decía, hizo vestir a Jacob con las ropas de Esaú. Y como Esaú era velludo, peludito, le cubrió los brazos y la parte del cuello con pieles de cabritos. Y fue donde el papá, donde Isaac, con el plato de comida. Y cuando Isaac le preguntó quién era, Jacob le dijo bien tranquilo: soy Esaú. Sí. Pero como Isaac casi no miraba, lo hizo que se acercara. Y se acercó y le dijo: es la voz de Jacob, pero las manos son de Esaú, porque lo palpó. Y el olor de los vestidos es de Esaú. Entonces lo bendijo. Qué cosa, ¿verdad? Porque como madres, qué plan, o sea, como nosotros somos una pieza fundamental también en la vida de nuestros hijos. Porque aquí vemos que todo ese plan como maquiavélico fue fraguado por la mamá. No fue por el hijo, fue la mamá. Entonces, como madres nosotros, ¿cómo marcamos esa bondad o esa maldad en nuestros hijos, verdad? Vamos a leer Génesis del 27, del 30 al 33. Y dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú.
Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que me trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito. Entonces, imagínense ustedes, aparte de que ellos le robaron a Esaú su bendición con ese plan tan feo que hicieron, vemos también que hay una versión que dice que Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable. O sea, era un hombre en su lecho de muerte. Imagínense qué dolor habrá sentido él de todo este engaño, ¿verdad? Lo engañaron. Entonces lo engañaron, y lo peor, su esposa, la madre de sus hijos, había sido la causante de este engaño tan feo, de engañar, de aconsejar, de engañar a su padre, ¿verdad? A su hijo también, para hacerle eso a su padre, haciéndose pasar por Esaú y quitándole su primogenitura, que era un derecho que él ya tenía. Entonces, apenas había salido Jacob, entró Esaú con la comida y que había preparado él para su padre. Imagínense que él fue a cazar para darle esa comidita a su padre, ¿verdad? Esperando su bendición. Hay una versión que me llamó la atención mucho a mí y dice: ¿quién eres tú?, le dice, y le contestó: soy Esaú, tu primogénito Isaac. Y dice: tu primogénito. Isaac se estremeció grandemente, dice, porque la bendición que ya había dado, porque la bendición ya la había dado a Jacob, y la había logrado con engaños, de acuerdo con su madre también, como les decía. Y dice, dice una parte que él le pregunta que lo vuelva a bendecir, y él le dice: yo lo bendije y será bendito. Y era un hecho, ¿verdad? Con las palabras pronunciadas ya no había más que hacer. Amén. Pero cuando Esaú escuchó esas palabras, él le dijo: bendíceme a mí también. Imagínense ustedes, y cómo hacía su padre, si esa bendición en esos tiempos era una sola vez, no era que lo podían estar dando a todos los hijos, ¿verdad? Entonces, en otra versión dice: lanzó un grito fuerte y lleno de amargura y le dijo: oh Padre mío, ¿y yo? ¿Se imaginan, verdad? Entonces, a veces yo he pensado, a veces nosotros también, cuando hacemos esa diferencia en nuestros hijos, creamos que ellos vengan y nos digan: mamá, ¿y yo? ¿Por qué a él sí, a mí no? Entonces no tenemos que hacer esa diferencia, ¿verdad? Hay una parte que dice: bendíceme a mí también, le suplicó Isaac. Oigan bien, le suplicó a su padre que lo bendijera y él ya no podía. Y le dice a su papá: tu hermano estuvo aquí y me engañó, y él se ha llevado tu bendición. Se ha llevado, yo lo sentí así como que vino y te robó tu bendición, ¿verdad? Así es. Que era así, en efecto era así. Entonces, vaya, ahí vemos cómo los padres somos como les decía hace un ratito, esa pieza fundamental para nuestros hijos. Porque si nosotros les enseñamos engaño a ellos, les enseñamos a mentir, les enseñamos a ser falsos, entonces eso es lo que ellos van a aprender de nosotros. Porque dicen: no, si mi papá y mi mamá lo hacen, yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que Esaú aborreció a Jacob por eso. Imagínense, vemos nosotros hoy en día lo que hablábamos casualmente el otro día nosotras, que familias destruidas, hermanos que son enemigos por años. Entonces vemos todo eso. Yo creo que tiene que tener una raíz, ¿verdad?, de parte de nuestros padres también, como ellos, si nuestros padres a nosotros nos inculcaron a amar a nuestros hermanos, va a haber amor entre nuestra familia. Amén. Independientemente de lo que pase. Pero si nosotros empezamos a enseñarles a ellos a crear esa cizaña, como dicen, ellos van a empezar a pelearse unos con otros. Entonces tenemos que ser como padres tan sabios y ver que el consejo que nosotros damos a nuestros hijos es tan importante. Porque a mí me llamaba la atención, yo decía: ¿por qué la mamá, cuando, lo que hizo ella, cuando se dio cuenta de Saúl, fue decirle al hijo: andate, o sea, andate, huye, y que se le pase el enojo, como dicen, pero ella en ningún momento le dijo: hijo, anda a buscar a tu hermano y pedirle perdón, reconciliate con él, o algo. Pero es que ella lo había provocado. Exacto, entonces vemos cómo es eso, ¿verdad? Cómo los padres marcamos la gran diferencia en ellos, entonces eso es bien importante. Amén, hermana. La verdad que esta historia nos deja una gran enseñanza del impacto que puede tener
sobre la vida de nuestros hijos, las decisiones o la forma de actuar de nosotros. La hermana Oneida decía algo muy importante: ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Sí? Y nosotros somos los portadores de aplicar, de poner en práctica y velar de que nuestros hijos hagan la palabra de Dios. Y de repente también somos el canal para ponerlos a ellos a hacer algo que no es correcto. Y miremos acá qué fue lo que hizo Isaac, que también el padre, nosotros podemos sacar un gran ejemplo de él, cómo reaccionó al darse cuenta del engaño tanto de la esposa, que era la madre de sus hijos, y la de su hijo Jacob. Y vamos a leer en Génesis 28 del 3 al 4, que dice: Isaac llamó a Jacob y lo bendijo diciendo: el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras. Miremos este escenario. Él sabe que su hijo Jacob va a salir, se va a ir, ¿verdad?, por el enojo de su otro hermano. Pero ¿cómo despachan su padre a su hijo? Lo despacha bendecido, con una palabra de aliento. ¿Y cuántas veces nosotros mandamos a nuestros hijos regañados, humillados, si es posible golpeados? Y de repente, no solo con nuestros hijos, padres, esposos, ¿cómo dejamos a nuestra esposa en la casa? De repente, después de una larga discusión, un insulto, a veces, amados, hasta con una mala mirada. Hasta con una mala mirada, usted puede decir, solo fue que la miré mal, pero ante ella, esa mirada la guardó y le dañó su corazón. Y de repente, usted la va a encontrar cuando llegue de regreso a su casa llorando. ¿Y qué pasó? ¿Y qué te hice? Y usted bien olvidado de lo que había pasado, pero ella lo recordó. Y también pasa con nuestros hijos. ¿Cómo los dejamos? Entonces nosotros podemos ver en la palabra del Señor de que ya no podemos seguir actuando de esa manera, sino que tenemos que bendecir a nuestros hijos. Y les quiero compartir lo que dice la palabra en Malaquías 4:6. Dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque de repente, y somos honestos y sinceros con nosotros mismos, puede ser que ni siquiera sintamos bendecir, que ni siquiera sintamos dar unas palabras de amor a nuestra propia familia, tanto del padre o de la madre hacia los hijos, como en este caso, en este ejemplo, vemos que la madre hizo una preferencia por uno de ellos y el otro también salió de su vientre y no tuvo ese cuidado. Pero también los hijos tal vez se han sentido dañados por sus padres. Hijo, hija que me escuchas, si te has sentido dañada por alguna palabra, alguna situación que vino de tus padres o de tu familia o de los que te cuidan, pídele al Señor que se cumpla esta palabra donde haga volver tu corazón con amor hacia ellos. En el nombre de Jesús, para ir quebrantando cualquier palabra o cualquier actitud que hayamos hecho en contra de ellos. Es que sucede que en demasiadas ocasiones cometemos ese error de decir esas palabras duras, de criticar, de señalar, y sin darnos cuenta de qué estamos escribiendo en la mente y en el corazón de nuestros hijos o de nuestro esposo o de nuestra esposa. Porque esto, amados, sucede en adultos y con jóvenes y con niños. Tenemos a veces la costumbre, ay, qué lamentable es, de decirle a nuestros hijos: mira esa habitación, como la tienes desarreglada, que es una posible como la tienes.
Y solo estamos señalando lo malo y no resaltamos lo bueno que tienen, que son aplicados en el estudio, que son obedientes cuando se les manda a hacer algo. Entonces solo estamos como poniendo el dedo sobre un punto negativo que tienen, y eso los va destruyendo a ellos. Otra cosa que nosotros los padres, bueno, bendito Dios, no todos, que señalan cuando los hijos tienen notas bajas en la escuela, en el colegio, no sé, a donde estén estudiando en ese tiempo, y le están señalando de que hagas notas, que por qué no las superan, que no vas a salir adelante, mira, y lo comparan con, o si tienen otros hermanos, o con otros compañeritos. Y eso, es como una falta de sabiduría que nosotros tenemos al hablar, porque esas palabras tan negativas, tan duras, van a causar un efecto malo en su crecimiento, en su formación, y ellos van perdiendo aquel valor que como personas, como individuos, Dios les había dado, ¿verdad? Entonces tenemos esa responsabilidad como padres de entrenar a nuestros hijos, de enseñarles, de disciplinarles, claro que sí, porque traemos el ejemplo nuestro. Entonces queremos que ellos estén mucho mejor de como nos fue a nosotros. Amén. ¿Verdad? No que les vaya peor. Y los vamos a corregir, pero con amor, no haciendo tanto daño, ¿verdad? A ¿cómo se llama? A los que ellos están viviendo, y regañándolos constantemente, sino que tenemos que hacerlo, ¿cómo se llama? Con ese amor, con paciencia, porque le voy a decir, nuestros padres nos tuvieron paciencia en nosotros. Entonces no debemos olvidar cómo nos fue. Nuestros padres tuvieron esa paciencia, nos aguantaron, nos soportaron, y porque nosotros ahora no, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos palabras que desanimen constantemente, que no va a pasar mucho tiempo y que vamos a ver completamente la imagen de nuestros hijos destrozada. Y después nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué mi hijo responde de esa manera? ¿O por qué mi hijo se porta de esa manera? ¿Por qué actúa de esa manera? Porque nosotros hemos estado sembrando mal. Hemos estado sembrando mal en ellos. Y le voy a decir que en tiempos, ahora en estos tiempos, nos podemos dar cuenta de cantidad enorme de personas adultas ahora que están todavía sufriendo los efectos de las palabras que recibieron cuando niños. Amén. De sus padres. Hay muchos que no han tenido la oportunidad de sanar esas heridas, y así de repente se formó en ellos una amargura, un dolor, y con esa manera de sentir están tratando a sus hijos ahora. Y si no tenemos la guía, ¿verdad?, lo que el Señor nos enseña en su palabra, difícilmente vamos a reconocer tremendo error que se está cometiendo. Ahora yo digo, ¿cuántas cosas nosotros tenemos que aprender? ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que corregir? Estoy hablando como padres. ¿Cuántas cosas debemos debemos corregir? Entonces, alguna vez, más de alguno de nosotros, de los que nos están escuchando, hemos cometido estos errores. Claro que sí lo hemos cometido. No hay como admitir la realidad y la verdad de lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si ya nuestros hijos se nos crecieron, pues acercarnos a ellos y pedirles perdón con humildad, amados. Porque si le arruinamos la vida de su niñez, pues arreglemos ahora su vida ya de juventud o de adultez, ¿verdad? Para que ellos puedan sanar su corazón y de esa manera puedan guiar a sus hijos, incluso ayudar a sus hijos para la crianza de sus nietos, ¿verdad? Amén. Porque la verdad, todos nos hemos equivocado en un momento dado, y recordemos que nuestras palabras tienen autoridad en la vida de aquellos que nosotros somos responsables, como nuestros hijos, nuestra familia y todo lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y es necesario entender eso, que cada palabra que nosotros les hablamos a nuestros hijos, como somos autoridad sobre ellos, llevan un mensaje, y nosotros
tenemos que preguntarnos, ¿bendecimos o maldecimos a nuestros hijos? ¿Hablamos vida o muerte sobre sus vidas o sobre su futuro? Como decía la pastora, yo creo que todos hemos cometido, todos los que somos padres, hemos cometido el error de hablar negativo sobre nuestros hijos, de criticarlos, de señalarles solo lo malo. Pero debemos de entender que cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos maldiciendo su futuro. Aparte de eso, el Señor nos va a pedir cuentas como padres de lo que hemos hecho de nuestros hijos. Nosotros tenemos autoridad y responsabilidad sobre nuestros hijos. Entonces, tenemos que asegurarnos que los hijos nuestros se sientan amados, aceptados y aprobados. Todos los padres tenemos la responsabilidad de bendecir a nuestros hijos. Nosotros debemos ser padres llenos de bondad, llenos de amor, aun cuando nuestros hijos cometan errores o se equivoquen. Mientras nosotros mantengamos firme la disciplina y la corrección, debemos de ser amorosos y buenos. Amén. Y realmente, verdad que esta palabra no es para que, como quien dice, nos agachemos y que la palabra pase por arriba, porque yo creo que nos pega a todos, ¿verdad? Realmente que debemos de empezar a pensar bien cómo estamos viviendo. Y que si en nuestra vida, ¿verdad?, nunca nos dimos cuenta de nuestros errores, de los errores que estamos cometiendo al hablar, al tratar a nuestra familia, a nuestros hijos. Todavía es tiempo, hermanos, todavía es tiempo de que nosotros enmendemos, ¿verdad? Empezar a pedir perdón, empecemos a sanar ese daño que hayamos podido ocasionar en algún momento, porque muchas veces hemos generado ese resentimiento en nuestras familias, ese daño, ese rencor, esa falta de perdón, y hemos creado amargura en ellos realmente por la forma como nosotros los tratamos, ¿verdad? Y si nosotros con la ayuda de Dios empezamos a suplicarle realmente al Señor misericordia, el Señor va a ir ayudándonos a enmendar todos estos errores. Sí. Va a ayudarnos a que nosotros podamos empezar a tratar bien a nuestros hijos, que sepamos cómo hacerlo, porque yo creo que como padres no nacimos aprendidos, es como una escuela constante en cada etapa de la vida de ellos. Pero si nosotros le permitimos al Espíritu Santo, le permitimos al Señor que Él nos vaya guiando, que nos vaya hablando en su palabra, cómo hacer para cómo poder guiar y actuar con nuestros hijos, Él nos va a ir dando esa sabiduría, ese conocimiento, ese dominio propio, ¿verdad? Y si no fuimos sabios para tratarlos, pues desde ahora en adelante empecemos a ser diferentes. Tenemos tantas oportunidades que el Señor nos da, ¿verdad? Como la responsabilidad también de nosotros hablar bendición en ellos. Yo anoté varios puntos acá que me gustaría resaltarlos un poco, que es que de nuestra boca salga bendición, que salgan palabras de bien para nuestros hijos, tenemos que entender también que lo que nosotros decimos se hace realidad en ellos. Entonces empecemos a declarar sobre ellos cosas buenas. Edifiquemos a nuestra familia y sepamos y entendamos el poder de nuestras palabras para que nosotros empecemos a hablar bien, ¿verdad? Entonces, y a entender qué efecto tienen nuestras palabras en nuestros hijos también. Entonces empecemos a declarar bendición sobre ellos todos los días, hermano. Que cada día que ellos salgan, sepan que su mamá les dijo y su papá les dijo que te vaya bien, hijo, que el Señor te bendiga, te guarde, que ellos sepan que nosotros oramos con ellos, que estamos presentes ahí, que nuestras palabras van a ser de impacto para ellos en su futuro, en su presente, y mucho después, como decía, no recuerdo si la hermana Vero o la pastora, para sus generaciones. Entonces tenemos que saber qué le estamos dejando a las generaciones futuras, ¿verdad? Entonces, yo sé que ni usted ni yo queremos para nuestros hijos lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Todos queremos que ellos vivan mejor, que ellos sean exitosos, que ellos tengan tantas cosas,
Y muchos de nosotros fuimos muy rebeldes con nuestros padres. O sea, yo lo recordaba hoy, yo decía, realmente mi papá fue paciente conmigo. Y pasamos muchas situaciones innecesarias, ¿verdad? Y marcaron nuestra vida. Y nosotros lo que queremos es que evitarles tal vez todas esas situaciones que nosotros vivimos a ellos. Y no es suficiente solo con pensarlo, con hablarlo, con desearlo, tenemos que hablarlo sobre ellos. Una bendición no es una bendición si usted no la habla, si usted no la declara con sus labios. Entonces nuestros hijos necesitan oír palabras de nosotros como un te amo, yo creo en ti, vas a lograr lo que te has propuesto, vas a ser exitoso, eres especial para mí. No hay nadie como tú, eres único, eres única. Entonces al momento que nosotros decimos estas palabras a nuestros hijos, ellos se sienten que nada los puede detener, hermanos, porque nosotros somos ese combustible que a ellos les hace querer más. Yo me fijo con mis hijos, cuando yo hablo con ellos, yo les digo, no, hijo, es que usted es inteligente, papá, usted puede. Y yo los miro que ellos, como me la creo, porque mi mamá me la dijo, y eso es tan bonito, porque nosotros podemos ser parte de que ellos puedan lograr cumplir esas metas. Y ellos empiezan a sentirse fuertes, a sentirse capaces de hacer muchas cosas. Ellos necesitan escuchar de nuestra aprobación, no solo reproches. También necesitan sentir nuestro amor de padres, no solo que estamos enojados. Necesitan platicar un día con nosotros y que nosotros los escuchemos. Y necesitan sobre todo una bendición de parte nuestra, ¿verdad? Para que ellos se puedan sentir mejor y se sientan amados. Amén. Y es muy importante tomar nota aquí de que no es demasiado tarde, ¿verdad? Para nosotros darle una bendición a nuestros hijos. Amado, ¿cuántos años tienen sus hijos? ¿Siguen viviendo todavía en su casa? ¿O ya volaron con los pajaritos, verdad? O de repente el niño es tan pequeño que uno puede decir, no, si no entiende todavía, ¿verdad? No es tarde para que nosotros empecemos a declarar sobre ellos bendición. Y que esa bendición, como vimos en la historia, no puede ser anulada, pero sí va a anular la palabra que tal vez fue inadecuada en un momento. Sí, tenemos que tener muchísimo cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Tienen impacto en la vida de ellos, así como lo hizo Isaac con Jacob. Lo bendijo y fue bendecido. Tuvo toda la bendición, así como se lo había dicho, como él lo pronunció. Entonces no debemos hablar ya más, o sea, hasta aquí llegar. ¿Cometimos errores? Ok, lo admitimos, pero ya no sigámoslo haciendo, ¿verdad? Sino que comencemos a enderezar, a rectificar lo que hasta aquí habíamos hecho mal. Porque las palabras que nosotros, una vez que las palabras hablamos, esas palabras toman vida. Amén. Toman vida. Entonces, recordemos eso, ¿verdad? Que no debemos hablar palabras negativas ni destructivas hacia nadie. Esforcémonos para hablar cosas positivas, para dar palabras que edifican, que animan, que sostienen en pie, que se mantienen ellos alerta para seguir adelante sus vidas. Voy a leerles un versículo que sí no quiero dejar de leerlo. Amén. En Colosenses 3:19 dice, maridos, porque hemos estado hablando solo de los hijos. Amén. Ahora vamos con los maridos, ¿verdad? Dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mire lo que significa ser áspero. Todo esto que les voy a decir significa ser áspero. No les amarguen la vida. No les amarguen la vida. No las maltraten, según las diferentes versiones, ¿verdad? No sean duros. No se encolericen amargamente con ellas. No sean desabridos. Dice, fíjese, ¿y qué quiere decir desabridos? Que son inexpresivos, que son secos, esquivos, que no les dicen que la aman. Imagínense, hay personas que dicen, sí, ya le dije que la amo cuando me casé. Ay, tiene 30 años de casada. 50 años de casada. Y no le volvió a decir que la ama. Entonces, y uno de mujer necesita escuchar eso de nuestros esposos.
Y por eso a veces las esposas están tristes porque quieren oír palabras que las bendigan, que las animen, que las levanten. Las mujeres, ojalá todas, ¿verdad? Nos ocupemos de atender bien a nuestra familia, a nuestros esposos y que seamos esos hijos que Dios quiere que le respondamos. Por un momento, ahí usted donde está, piense lo que le hemos hablado esta noche. Amén. Usted puede abrir su boca y declarar cosas buenas para su familia. ¿Qué es lo que quiere usted para su vida? ¿Qué es lo que quiere usted para su familia? ¿Quiere que sus hijos salgan del hoyo donde posiblemente nosotros los hemos empujado a caer con las palabras, con las declaraciones, con los señalamientos? Usted quiere que su negocio sobresalga, que su negocio salga a flote. Usted quiere que su salud mejore, su trabajo, sus estudios. Entonces comencemos a declarar cosas buenas, palabras positivas. Permitamos que estas palabras penetren en lo más profundo de nuestro corazón y eso se haga una realidad en cada uno de nosotros. Aprendamos a hablar bendición. Recordemos que una bendición no es bendición si no es hablada. Sí, no es hablada. Así que no solo se va a quedar usted con que lo desea, con que lo pensó, con que lo quiere. No, háblelo para que la familia, sus hijos, quien sea su esposo o su esposa, reciba esas palabras. Entonces, si nosotros comenzamos a hablar bendiciones sobre nuestras vidas, la vida de quienes nos rodean y la de nosotros mismos, amados, va a cambiar. Va a ser bendecida. Va a ser diferente. Vamos a disfrutar la vida en la compañía de aquellos que amamos. Amén. Entonces nosotros determinamos qué es lo que queremos en nuestro hogar y en nuestra familia. Lamentablemente, amados, el tiempo terminó. Eso no podemos ya evitarlo porque los minutos corren rápido. Si corren los años, ¿verdad? ¿Cómo no van a correr los minutos? Así que le damos las gracias por haber estado escuchando y les decimos y les deseamos el bien para toda su familia, para todos sus emprendimientos que tengan, que sean prósperos, que sean exitosos y los bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Por esta noche, por este tiempo, porque tú has estado con nosotros, Señor, y bendice a todo el pueblo que ha escuchado esta palabra, porque sé que la van a tomar, porque es para el bien de su familia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones, amados. Bendiciones. Surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga